Bueno, antes de la presentación más o menos formal, yo vengo de Argentina y nos gusta tener cerca al auditorio. Así que me gustaría, si no les parece violento, invitar a los que están atrás a venir más adelante. ¿Puede ser? Así hay también una cercanía en las miradas y nos sentimos más como si fuera un aula. Allá solemos hacer, como tenemos la suerte de ser en general bastante pobres, nuestras aulas son sillas que se mueven, que no están atornilladas, entonces damos las clases en círculo. Y en general dialogamos mucho con los alumnos, o los alumnos suelen interrumpir bastante para preguntar, para que uno explique de nuevo o para hacer comentarios. Así que también preparé unas hojitas, un handout, como dicen nuestros amigos en inglés, de los poemas que les voy a leer. Porque voy a hacer un recorrido por la llamada poesía neosocial en sus diferentes formas acá en España y también del otro lado del Atlántico, por eso el título es De Mar a Mar. Un recorrido sobre distintos textos sin valorar tanto la calidad o cuál me gusta más o cuál me gusta menos, o este poeta no, este poeta es de un grupo peleado con el otro poeta. No me interesa tanto eso, sino ver estos textos, estos poemas como textos de cultura. Bueno, ya me estoy adelantando a este querido amigo que me va a hacer una brevísima presentación. Brevísima presentación y no precisamente muy formal tampoco. Bueno, pues bienvenido todo el mundo a esta sesión, a esta primera sesión del taller de poesía titulada, previsto para hoy, titulada Desafíos actuales del compromiso poético de mar a mar, a favor del sentido. Y debo decir que acabo de conocer en persona a Laura Escarano, aunque su obra ya la conocía, incluso diría que razonablemente bien, antes de llegar aquí, y aprovecharé para decir que su nombre para mí es como un puente tendido en esa distancia tan grande y tan pequeña al mismo tiempo entre dos ciudades que son Granada y Mar del Plata, en este caso, porque ella es profesora de literatura española e hispanoamericana en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, e investigadora principal del CONICET, que debe sonar muy raro decir CONICET. CSIC. Sí, no, me refiero porque sería propiamente CONICET en Argentina, porque no tengo la menor duda de que el futuro del español pasa por sesear todo el mundo. Por razones de economía, no necesitamos dos sonidos, nos basta con uno. Eso en América lo saben bien. Bien, tiene una obra académica y ensayística inmensa y personalmente recuerdo, todavía está por ahí por casa, su edición de Los usos del poema, Poéticas españolas últimas, porque mi mujer hizo una tesis, entre otras cosas, sobre Javier Egea, y la otra Sentimentalidad, tema en el que ella es una referencia ineludible. Ha recibido numerosos premios y distinciones académicas, tanto en su país como en Estados Unidos, donde también estudió. De hecho, si me pusiera a enumerarlas, creo que les aburriría, así que ya les digo que son muchas. Bien, y además es poeta, autora de la serie Brevísima relación del desconcierto, que está compuesta por Diario de navegación y Libros de los naufragios, ambas editadas en Milán en 2015. Por mi parte, nada más, les dejo con ella. Bueno, muchas gracias. Gracias a Remedios y a Daniel y a toda la organización. Es uno de los festivales más bien organizados, eficientes, entretenidos, multiculturales a los que he asistido y da realmente gusto. Uno se siente muy bien acogido y la hospitalidad de los organizadores es impresionante, así que de corazón, gracias Remedios sobre todo. Bueno, cuando Remedios y Luis me propusieron venir, yo dije, bueno, voy a insistir en hablarles de lo que está pasando en la poesía de mar a mar. Eso no significa que, bueno, cite demasiados latinoamericanos, porque en realidad hace 30 años que trabajo estudiando la poesía española contemporánea. Entonces a veces uno pierde de vista un poco lo de la propia tierra, el propio continente, pero hay todo un movimiento importante de hace casi 2 décadas de hablar de poesía en español, ¿no? Una poesía
desde un panhispanismo transatlántico. Bueno, hemos tenido varios acá poetas presentes y voy a hacer un recorrido por algunos de ellos. Y obviamente el título refleja no solo ese concepto de mar a mar, sino la problemática del compromiso en poesía, que es bastante espinoso, ¿no? Y que tiene muchas aristas. Y el subtítulo es una apuesta personal ideológica, ¿no? A favor del sentido. Yo voy a dedicar 10 minutos un poquito, porque me parece que es importante reflexionar sobre el concepto, sobre todo los ensayistas o los poetas que últimamente en estas últimas décadas han pensado sobre si es posible aunar estos dos conceptos, ¿no? Y qué entendemos por compromiso, más allá de Sartre. Y después ya me voy a dedicar a eso, lo que les decía, hacer un recorrido por las distintas formas o modulaciones del compromiso en la poesía en español en estas últimas décadas, no tanto, como les decía, para reafirmarme o elegir un grupo u otro, sino mostrar la variedad, y entiendo la poesía como un texto de cultura, más allá de alineamientos de capillas o de grupos siempre en controversia. Bueno, voy a recordar a Juan Ramón Jiménez, que dictó una conferencia en Madrid en 1936 titulada Política Poética, poco antes de su exilio en América, donde afirmaba: la verdadera poesía lleva en sí la justicia. En boca del máximo modelo del esteta, el sintagma política poética postulaba el arte como una actividad de gran utilidad para la transformación de un pueblo. Él se apoyaba en el ideal krausista que cifraba el progreso del individuo y la sociedad en el cultivo de la inteligencia y la sensibilidad. Desde esos presupuestos, escribir poesía era un imperativo ético, lo que derivó en ese comunismo poético por el que abogaba Juan Ramón. Y me parece acertada esta imagen para comenzar estas reflexiones sobre el compromiso poético en el nuevo milenio. Obviamente, lo primero, no se puede ignorar que el vínculo entre poesía y compromiso es para muchos un debate anacrónico, parte de una agenda atada a los mitos de la modernidad o a las utopías del arte engagé del siglo XX, ya definitivamente superados. Pero muchos otros intelectuales, escritores, todavía apelan a esta dupla, de dos formas. Algunos para defender como único compromiso del poeta el del lenguaje y la belleza, de manera intemporal. Otros para sostener que el verdadero compromiso es con la verdad y la justicia, de manera histórica. Para unos, el escritor se debe fidelidad solo a sí mismo. Para otros, no hay interioridad que no esté cruzada por la alteridad social y a ella se deben como imperativo moral y político. Pero en la historia de la literatura, el compromiso entendido como la conciencia crítica del autor de su relación con la sociedad se ha manifestado en casi todas las modalidades poéticas, desde el esteticismo al realismo, desde las vanguardias a la poesía social o testimonial. Imposible no citar al poeta que ilumina esta ciudad y a quien he tenido la gracia de conocer desde hace más de 20 años y me ha introducido en Granada, que es Luis García Montero. Y él admite que pocos debates intelectuales parecen tan aburridos, pasados de moda, irritantes y falseadores como este sobre literatura y compromiso. Pero su reaparición y actualidad quizás signifique que es una puerta inclinada a cerrarse en falso. Y reaparece de forma insistente porque la conciencia crítica resulta un impulso clave en cualquier actividad intelectual y porque las posturas ante el lenguaje son siempre posturas sociales. Para Luis hay que revisar el concepto de compromiso según el momento histórico, y lo revolucionario ahora son los espacios de diálogo que abren los poemas. Su compromiso con la poesía adopta la forma de una vigilancia ética que significa defender el lenguaje como espacio público y apostar por el entendimiento de las conciencias individuales. Hasta ahí la cita. Bueno, un popurrí de opiniones sobre el tema. Por ejemplo,
Cuando a José Saramago le preguntaron qué compromisos debemos tener con la sociedad, respondió como persona más que como escritor. Dice: dejemos la literatura tranquila en su lugar. El compromiso no es de escritores, ni de médicos, ni de ingenieros. Es sencillamente de ciudadanos. Y a partir de ahí comenzaremos otra vez en todos los niveles de la sociedad, empezando por la calle, a dejar oír nuestra voz. Para un poeta y novelista también como José Manuel Caballero Bonald, el compromiso del poeta reside, dice, en enriquecer con su escritura la sensibilidad ajena y dotar de eficacia artística a su obra. Esa empresa ya es socialmente útil, aunque tampoco niega su papel, ya sea indirecto, de testigo, de crítico de la sociedad en que vive y del poder que la condiciona. En otro espectro, Francisco Umbral, por ejemplo, dice: ya el tema, el desarrollo, el estilo, lo que se dice y lo que se calla, todo es compromiso, porque es imposible escribir sin comprometerse, es algo inevitable. Y Aurora Luque, por ejemplo, afirma: la cuestión del compromiso en la escritura no puede tener soluciones amables. Dos territorios que no saben si comparten un suelo contiguo o una larga frontera entrecerrada. Para mí, sorteando todos estos matices, parece haber un acuerdo hoy entre los actores del campo literario en plantear el compromiso a partir de dos principios: asumir el oficio como ética y entender la literatura como praxis o acción sobre el mundo. En ambas calas se piensa en una poética apelativa, anclada en los efectos pragmáticos y sociales, en directa relación con los debates en torno al humanismo y la utilidad del arte. Se reivindica el valor comunicativo de la palabra, pero también su función nociológica, como acto de sentido que permite el conocimiento de sí y de los otros, vía de aprehensión de una verdad colectiva que no es un a priori absoluto, sino una entidad a construir juntos. Del oficio como ética ha hablado bastante Luis García Montero, titulando algunos de sus trabajos, y creo que expresa perfectamente en esta frase el sentido de ese lema. Me gusta pensar, a la hora de hacer mi equipaje ético, que el poeta representa a cualquier ser humano que pretende ser dueño de sus propias opiniones. A la imaginación moral y a la meditación de los sentimientos nos dedicamos los poetas. Es nuestro modo de pensar. Se trata del oficio de poeta. Y en segundo lugar, decíamos, entender la poesía como praxis o acción sobre el mundo retoma sin duda la idea de Jean-Paul Sartre, de hablar es actuar, es hacer por la palabra, interpelar conciencias, incidir en el espacio social, replicar a las imposiciones de los poderes hegemónicos, aun cuando se haga desde márgenes estrechísimos en términos reales. Algo así como el giro ético del que habla el filósofo Jacques Rancière, porque la obra produce sentidos políticos no por la biografía del autor, sino desde su configuración misma. Recuerdo una interesante mesa redonda que tuvimos, que compartí con Benjamín, Luis García Montero, Almudena Grandes, Fernando Valls en Valencia en octubre de 2016, donde discutíamos justamente literatura y política. Y Joan Olesa, a quien se homenajeaba como figura central del encuentro, nos recordaba ahí que la idea de compromiso nació con la del intelectual frente al poder en el siglo XIX. ¿Cómo no recordar al gran teórico granadino Juan Carlos Rodríguez, maestro de maestros de esta universidad, que analizaba la emergencia de la palabra intelectual e identificaba con el sentido crítico de la literatura, cuando Solá publicó su famoso Yo acuso en el Affaire Dreyfus? Dice Juan Carlos: ¿quién era ese yo que se atrevía a acusar a todos los poderes? Simplemente un novelista, un intelectual de las letras. Fue así como los términos intelectual, crítico y escritor llegaron a identificarse. Y en esa ocasión, como balance, aventuré una metáfora genética. En el ADN del compromiso de la literatura coexisten varios componentes o cadenas de genes. Existiría uno de índole filosófico,
llamémosle el gen sartreano, vinculado con la figura del intelectual y su intervención crítica en la sociedad, que excede la obra en sí y se expande a sus manifestaciones y posición en el campo intelectual. Existiría otro gen social de índole ya histórico-literaria, vinculado sobre todo o manifestado sobre todo en las corrientes literarias social-realistas y en las escuelas que defendieron un repertorio crítico contestatario de manera explícita, como la poesía social de posguerra, para dar un ejemplo. Y existiría otro gen ético que resume la herencia humanista de Juan Ramón con su ideal de educar la sensibilidad y la inteligencia como mandato de una moral ciudadana no atado a ninguna ideología o credo en particular. Estas cadenas de genes se entrelazan, alternan, desplazan y mutan en la poesía del tercer milenio, sin claudicar en la apuesta original de que el compromiso estético es básicamente la capacidad de interpelar. Bueno, terminado el panorama, quiero simplemente hacer una nota. Sin duda, ya que me dediqué desde mi tesis doctoral a la poesía social de posguerra española, que debemos reconocer en ella, desde esa vertiente existencialista de los años 40 hasta la más abiertamente crítica y testimonial, Celaya, Blas de Otero, José Hierro y los poetas del 50, se planteó por primera vez estos diálogos recursivos entre arte y política o compromiso, ¿no? Ese proyecto de literatura social representó en el siglo XX el primer desafío organizado en lengua española por intervenir en la historia a través de un discurso crítico que se pensó utópicamente con utilidad social, configurando un arte autoconsciente de su incidencia política. La obra fue pensada como hecho histórico, además de artefacto verbal. Se rechazó el dogma moderno de su autonomía, la ideología trascendentalista del arte y la versión carismática del artista. Para esos poetas los procesos de significación involucraron el circuito completo de la comunicación literaria, vinculando contextos y personas en el acto poético. Hoy ese rol de interlocutor crítico opuesto al sistema parece impracticable. Parece impracticable. En un escenario de aparente despolitización, con unas democracias débiles, discursos precarios y ausencia de causas fuertes. El inconformismo como hábitat que nos nutre tiene más que ver con un imaginario vago de malestar psicosocial y anomia, pérdida de referentes políticos y diseminación de voluntades que con una propuesta orgánica de transformación de estructuras. Ya lo dijo por los años 60 el crítico Jan Lechner. En cada época el compromiso en poesía se constituye de forma distinta, brota de otros supuestos y tiene otras particularidades. Vamos a ver cuáles son las de este nuevo milenio. Muchas tendencias poéticas ya desde fines del siglo XX y de cara, ¿no?, ya en estas dos nuevas décadas del siglo XXI, han abordado el imaginario de compromiso en un abanico muy variopinto, desde la militancia revolucionaria a la meditación trascendental, desde el humanismo solidario a diversos hiperrealismos. Sin duda, mi colega y amiga Araceli Iravedra lo dice bien, el discurso del compromiso no es monocorde y los nuevos poetas han provocado un proceso de resituación y transformación de sus ideales formales y temáticos en virtud de su adecuación a las nuevas circunstancias políticas, económicas y culturales. Ya decía Juan Carlos Rodríguez, ¿no?, que el poeta comprometido actual ve la poesía como un útil ideológico y allí reside su potencialidad. Pero aquellos temas de la poesía social, la guerra civil, el exilio, la dictadura, la represión, no son los actuales, ¿no? Ahora tenemos la protesta en los conflictos internacionales, la cultura militarista, la crítica al neoliberalismo, la globalización, las denuncias de explotación en el tercer mundo, los desastres ecológicos, la discriminación de minorías, etc., ¿no? En esa senda de subversión ideológica los poetas toman opciones diversas, ¿no? El arte ya no es una arma de cambio revolucionario, sino una labor
que ya no cree en un pasado metafísico ni un sentido mesiánico, para jugarse en una arena no solo pública, sino también íntima, privada e individual. Bueno, recorramos desde las dos últimas décadas del siglo XX, desde la otra sentimentalidad granadina de los años 80 a la poesía de experiencia como formación expandida a toda la península, desde el llamado realismo sucio al realismo de indagación, la poesía entrometida, la poesía de la conciencia, numerosos colectivos como la Muestra Feroces de Isla Correllero, las entregas de Voces del Extremo en Moguer, el Foro Social de las Artes en Valencia, diversos sitios y blogs y corrientes que aspiran a refundar un hispanismo transatlántico como Humanismo Solidario o Poesía ante la Incertidumbre. Bueno, numerosos grupos, membretes, rótulos que voy a ir puntuando brevemente. En principio, Enrique Falcón y Antonio Méndez Rubio, miembros de la coordinadora de la Unión de Escritores del País Valenciano, que se articula con la labor teórica del colectivo Alicia Bajo Cero, propugnan una poesía insumisa, rebelde y libertaria. Falcón escribe una antología, 11 poéticas críticas en la poesía española reciente, en 2007, donde recoge diferentes textos que responden a la necesidad de indagar, dice, y experimentar modos de producir una literatura que comprenda la experiencia social conflictiva de nuestro tiempo. Es lo que podríamos llamar una escritura del conflicto, o poesía de la conciencia crítica, poesía en resistencia, etc. Otro colectivo es el de Voces del Extremo, coordinado por Antonio Orihuela, que celebra sus encuentros en Moguer desde 1999 y exhibe una sólida continuidad con más de una decena de antologías y prólogos teóricos bajo los auspicios de la Fundación Juan Ramón Jiménez. Y con ese marbete problemático, geocultural de extremo o periferia. También ellos proponen una poesía de la conciencia, de resistencia a lo políticamente correcto, desde presupuestos de índole marxista o humanista, ¿no? Algunos lo rotulan como generación de los 90. Eladio Horta, uno de sus representantes, dice que el compromiso del poeta se muestra para que le suene, rompiendo versos a pedazos, escribiendo mal a conciencia, porque bien otros ya lo hacen y no ha ocurrido nada. Otro colectivo, en realidad, que nace de una antología que tuvo mucha repercusión, la de Isla Correllero, y llamada Feroces, Marginales y Heterodoxos en la última poesía española, que se editó en el 1998. Presentaba 23 poetas nacidos a partir de 1960, dice la prologuista, que hablan la lengua de mi tribu, comparten las raíces de la maleza, poseen el idioma universal de los extraños, de los agitadores, de los desobedientes. Con un impresionante coloquialismo, muestran la vida sumergida, los lados oscuros y marginales de nuestra época, la insumisión y la ecología, con un lirismo hiperrealista, con otra vuelta de tuerca, dice, con más ferocidad, de ahí feroces. También han surgido varias antologías de poetas mujeres que coinciden en que los alegatos contra la discriminación de género son parte de una agenda comprometida, cada vez más visible y enfática, como afirma María Rosal Nadales. Dice, frente a un mundo donde las mujeres siguen oprimidas por razón de género, además de por razones económicas o de pertenencia a clase social, igual que los hombres, las poetas proponen la denuncia y la solidaridad, posturas que van desde el ecofeminismo a lo que denominan sororidad o hermandad femenina. Sirvan como ejemplo títulos como el de la antología que ella misma compila, que cantan las poetas de ahora, en 2008, o la de Balbina Prior, Final de entrega, antología de poetas contra la violencia de género, 2006, o la de Manuel Gaete, Rostros de mujer ante el espejo, poética de la transgresión, en 2007. Para Rosal Nadales es una forma de denuncia que debe estar en permanente alerta y no solo en la imputación de las injusticias contra las mujeres, sino que debe crecer en la conciencia de la opresión de todos los seres humanos.
Dentro de ese panorama quiero destacar la labor de una poeta malagueña, Isabel Pérez Montalbán, que me parece muy interesante, que sostiene: soy testigo involuntario de mi tiempo, de la furia y la complicidad. Me considero víctima y partícipe de la injusticia. Todas estas iniciativas manifestadas a través de movimientos colectivos, tanto como las de resistencia unipersonal, dice Luis Bagué, que se declaran a favor de un discurso atento a los desafíos del presente para expresar la disidencia en el territorio de los efectos textuales antes que en el campo minado de las ideologías. Un interesante artículo, y termino de citar, le dedica José Luis Gómez Toré a estas vertientes, donde se aúna la crítica del presente y la crítica del lenguaje. Hay muchos títulos que son interesantes para analizarlos, ¿no? Marcada España, retrato poético de una sociedad en crisis, o la de Pepo Paz y Manuel Rico, En legítima defensa, poetas en tiempos de crisis, o Disidentes, antología de poetas críticos españoles, todos de 2016, 2017. Esta última compilada por Alberto García Teresa, que en sus reflexiones de poesía de la conciencia crítica, ¿no?, pone ese rótulo bien amplio que acoge una gran variedad de registros. Bueno, vamos a los poemas. Bueno, puse el primer ejemplo que les nombraba del valenciano Enrique Falcón, que tiene una poesía que se caracteriza por su factura experimental, aparentemente con una comunicación irracional, imágenes insólitas, como piezas de un collage, asimilable a lo que podríamos hablar o llamar poesía de no ficción. Su largo poema La marcha de 150 millones, en ininterrumpida expansión, sigue escribiendo, narra la penosa y masiva migración de la población del tercer mundo hacia los países ricos del norte, en lo que él llama poesía del estremecimiento. Yo les puse un ejemplo de otro poema breve, todos breves o fragmentos, porque si no, no alcanzaba el tiempo. El sándwich más delgado y con menos calorías del mundo. Mac África. El tomate se adapta a McDonald's. La patata se adapta a McDonald's. El indígena se adapta a McDonald's. El ketchup siempre tiene el mismo grado de fluidez. La sangre vertida siempre tiene el mismo grado de fluidez, para no provocar pérdidas económicas. Otro nombre clave para esta meditación es el de Jorge Rietzschmann. Él propone una poesía del desconsuelo, evolucionando desde una inicial poética más bien abstracto, metafísica, hacia lo que él llama realismo de indagación, situado entre la militancia marxista y el distanciamiento brechtiano. Es interesante cómo él retoma aquellas consignas de posguerra, como el célebre lema de Celaya: la poesía es un arma cargada de futuro, y lo reescriben desde una clara conciencia de la imposibilidad de la utopía y la complejidad de sus alcances. Dice ahora Rietzschmann: la poesía no es arma revolucionaria cargada de futuro, pero continúa siendo desgarradoramente necesaria, pues no hay poema que deje al mundo intacto. Les puse uno de sus poemas de poesía practicable, título interesante para analizar: Otro ritmo posible. Un buen verso no sacia el hambre, un buen verso no construye un jardín, un buen verso no derriba al tirano, un verso, en el mejor de los casos, consigue cortarte la respiración, la digestión casi nunca, y su ritmo insinúa otro ritmo posible para tu sangre y para los planetas. Otra interesante forma de plantear el compromiso desde el sarcasmo, la parodia y la ironía es la que elaboran escritores que pueden inscribirse en un llamado realismo sucio o realismo manchado, le llamaba Gué, a la española, como Roger Wolf. En su obra retrata con crudeza los bajos fondos de la vida social urbana sin propuestas políticas de transformación o lucha social, desde un discurso hiperrealista que alterna jergas coloquiales y apela al argot para retratar personajes marginales, con apuntes tremendistas y esperpénticos.
justamente también contesta el lema de Celaya: la poesía es un arma cargada de futuro, pero lo caricaturiza con sarcasmo e irreverencia. Está ahí, ¿no? Glosa Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro, y el futuro es del Banco de Santander. Los blancos de su denuncia en general son todos los valores políticamente correctos para desnudar sus costados hipócritas, romper con su cualidad inmaculada de dogmas irrebatibles. Por ejemplo, cuando trata de definir democracia, solo leo unos versos, la describe como un banal ejercicio que los ciudadanos cumplen como masa alienada y anómica, otra maldita tarde de domingo, satisfechos de su recién cumplido deber electoral, para rematar al final del poema diciendo: corderos de camino al matadero, dándole a escoger el arma al matarife. Mucho más escéptico, ¿no? Pablo García Casado, a quien se lo suele emparentar con el realismo sucio, aunque a mi juicio lo supera con creces, presenta una obra polifónica con voces que asumen la marginalidad urbana y microhistorias violentas y perturbadoras. Desde las afueras al mapa de América o Dinero, Casado exalta la naturaleza política del hombre y retrata con un coloquialismo seco y prosaico la difícil tarea de supervivencia en el tercer milenio. Reivindicación de los márgenes y las periferias, dice: estar en las afueras también es estar dentro, cuestionando esos locus ideológicos. Denuncias sociales: yo tengo una tristeza, se llama desempleo. Proclamas antipoéticas: las palabras son basura, armas gastadas por el uso inofensivo, etc. En un poema estremecedor llamado Pesadilla, ¿no?, confronta el confort aparente de la vida actual frente a la tragedia. Sobre todo, todos los padres soñamos como pesadilla de un futuro apocalíptico. Contemplando el padre el sueño tranquilo de sus hijos, lo acometen visiones. Dice: donde el mundo avanza hacia un futuro pavoroso en el que ves salir a tus hijos descalzos por calles de sangre y cristales rotos y seres crueles y biónicos, y no puedes hacer nada porque estás atrapado en otra dimensión. Y les puse el final de una poética muy interesante que se llama Turn, Giro, donde repasa en 3 pasos la experiencia histórica española. Les cuento, en la primera parte presenta un presente imaginario y falaz, asignado por un optimismo patológico. Es la sociedad del consumo y del bienestar española. Dice: éramos felices, teníamos trabajo. Viene la segunda parte, donde la sociedad fue advirtiendo que había menos para consumir y repartir, y sobrevino el ajuste. Dice: la gente fue apagando los braseros y volvieron los remiendos y las reparaciones, y volvimos a ser de nuevo este país que espera un milagro. Pero me interesa el giro que le da, giro, turn, en la tercera parte, ¿no?, donde el hablante asume un compromiso colectivo con el futuro. Dice, está en la hoja: hay un tiempo para todo bajo el cielo, un tiempo para cada cosa, y el tiempo es ahora y es aquí. He de encontrar un relato, una certeza. No quiero una rendición sin condiciones, no quiero culpas vacías o gestos de servidumbre. Quiero un discurso que me ayude a levantarme, a decirle a mis hijos: aquí tenéis la mañana, es toda vuestra, sin duda os pertenece. Bueno, otro tópico muy recurrente en estos textos es la denuncia del exterminio étnico, las guerras de la Europa del Este, los conflictos bélicos planetarios, las migraciones masivas, los refugiados, el carácter, transnacional de este planeta agrietado y en pleno revolución. Por ejemplo, aparece esto muy claramente, solo leo fragmentos, en el poema Efecto Mariposa de María Cuenca Sandoval. Dice: hombre pierde su empleo y golpea a su hijo. Avergonzado hijo insulta a una maestra.
Inmigrante ilegal escupe en los zapatos de ciudadano comunitario. Zapatos de ciudadano comunitario aplastan a pequeña compañía fabricante de bolsos en Tailandia. Americano gordo paga en dólares, enferma a su regreso, muere el Día de Acción de Gracias, deja esposa y 2 hijos. El mayor mata niños en Irak, el menor morirá en un atentado. Pero también surge la denuncia desde un estilo delicadamente lírico, muchos poetas donde se aúna claramente lo público y lo privado, como este de Itziar López Gil en su concentrado poema titulado Té, de esta tierra es mía. En esta taza de té cabe el drama de la guerra, la sangre que se ahoga en nuestras costas, todos esos ruidos que te dan tanto miedo cuando limpias las migas del mantel y cierras con los ojos la frontera. Muchos poetas cuestionan la esclavitud tecnológica también y desnudan las contradicciones vividas a diario por todos en esta sociedad del confort efímero e hipercomunicado, como lo muestran muchas de las voces que reúne José Luis Morante en su reciente antología Regeneración. En este caso cito un poema crítico de Javier Temprado Blanquer, numerado 9, de su libro Los vértices del tiempo. Cruzas la noche con el cerebro gris y lees las noticias en internet. Exhiben cuerpos sin vida, desechos de sombras a plena luz, sangre habitando con la suciedad. Circulan tus ojos por el mundo, Tombuctú, Alepo, El Cairo, Gaza, Newton, Sao Paulo, nombres sin imágenes, mancillados de olvido y portadas. Clic y cierras la página. Clausuras el dolor, ignoras sus nombres, su memoria desaparece entre el fuego de la muerte y a ti no te importa ni lo más mínimo. Entre tantas propuestas quiero destacar una muy interesante que se ha dado en llamar humanismo solidario, tenemos representantes aquí presentes, expandida al español transatlántico, que apuesta a una vuelta a los valores de la cultura y el arte, como bien lo ha expresado Remedios Sánchez García en su libro Humanismo Solidario, Poesía y Compromiso en la Sociedad Contemporánea, o varios trabajos de Francisco Morales Loma, Manuel Gaete o Marina Bianchi, para nombrar solo algunos. Esta última dice que el compromiso es entendido como relación del autor con el mundo y se propone una actitud crítica y ética de la palabra como arma contra la intolerancia, la incomunicación, el individuo y el dogmatismo. Serían medio centenar de poetas hispanohablantes, también magrebíes, casi 600 creadores, intelectuales y otros ciudadanos que consideran que es el momento de un arte que refleje el humanismo solidario. En esa senda surge también un grupo de poetas de ambas orillas del Atlántico que buscan confluir en esa matriz que ellos denominan poesía ante la incertidumbre y firman una especie de manifiesto para tomar posición, defensa de la poesía, que extenderán y profundizarán un año después en un viaje a la esencia. Proyectan un espacio común en ese imaginario poético del panhispanismo, eligen un rótulo cultural identificatorio como el ponerse frente a la incertidumbre para construir certezas, ¿no? Muy en el sentido que le di al título de mi conferencia, a favor del sentido. Dicen en el manifiesto, la poesía puede arrojar algo de luz para alcanzar algunas certidumbres necesarias. Y justamente en una época de pensamiento débil para establecer lazos comunes y demasiado escéptica para proponer proyectos comunitarios, este grupo reubica la noción de compromiso acentuando el carácter dialógico de la poesía y su vocación social, no tanto las consignas o los tópicos, sin descuidar una cuidada elaboración formal. Voy a leer algunos fragmentos de algunos de sus más interesantes representantes. Por ejemplo, leamos este fragmento de Raquel Lanceros del poema Invocación: que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de los hombres encogidos. Huya yo del realismo encorsetado,
consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Fernando Valverde, aquí uno de los espíritus todavía vivos de este festival, traza con sutil lirismo nuevas miradas a las realidades de una aguda conciencia social, como aparece en el poema Agra de la insistencia del daño. Hay un cuerpo tirado entre la muchedumbre. Poco vale la vida cuando no queda nada que perder, apenas un zarpazo, una herida que sea el prodigio o la grieta, el pacto de la sangre con el miedo. O también ese excelente poema de Daniel Rodríguez Moya, llamado La Bestia, donde presenta una elegíaca visión de los inmigrantes con la mirada puesta en el American Dream, al intentar cruzar la frontera desde Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Leo solo fragmentos. Nadie duerme en el tren, sobre el tren, agarrados al tren. Todos buscan llegar a una frontera, a un norte que a menudo se distancia, a un sueño dibujado como un mapa. Las gentes congregadas muy cerca de la vía, con un trago en la mano, el olor a fritanga y a tortilla, como si fueran fiestas patronales, esperando el momento para subir primero y no quedarse en el andén del polvo, montar sobre la bestia en el tren de la muerte o esperar escondidos adelante en los cañaverales con un rumor inquieto y esquivar a la migra para poder entrar en la parte delgada de los porcentajes, en el 4% que, aseguran, llega al fin del trayecto más o menos con fuerza para cruzar un río. Una querida amiga y conciudadana argentina que vive en Italia, Marisa Martínez Pérsico, en esta misma senda, en su poema Los sonidos de Alepo, cruza la denuncia de los estragos de esa ciudad bombardeada, entrevista en sueños, con la interlocución íntima a su pequeña hija, confrontando el dolor ajeno con el amparo de los seres queridos. También un fragmento. La conciencia del crimen no nos salva del crimen. Más de 100 niños murieron en Alepo y un convoy de juguetes aguarda todavía. Todos ellos emulan tu rostro cuando duermes. Escribiré a tu lado este poema a las estrellas. La muerte siempre es de los otros. O Ana Merino, que retrata en ese bellísimo poema llamado Escena con niños, el drama de los refugiados, focalizando la tragedia infantil que involucra esas fatales travesías al primer mundo. Estalló la rabia ciega tratando de abrirse paso en la oscuridad del mundo. Su desesperación era el epígrafe de los desplazados, que abarrotaban las lanchas llevando en sus brazos a sus hijos asustados, rígidos por los gritos y el frío del mar. Infinitas pantallas de plasma, superficies táctiles, espejos de luz para asomarnos al abismo de los desesperados y ser espectadores, mirones en un anfiteatro sin gradas, donde los gladiadores son ahora los niños esclavos de las guerras que salen a luchar contra las olas, de los que escapan del infierno y se vuelven mortales ahogados en las playas. La muerte ya no era el esqueleto apoyado en su guadaña. Su imagen medieval dejaba paso a la iconografía de los cuerpos vestidos de niñez sobre la arena. El mexicano Elí Calderón, otro también de los poetas de este grupo, denuncia las nuevas injusticias de la era global en ese poema titulado Democracia Mexicana, de su libro Las Correspondencias. Otro cadáver encontrado en una bolsa negra, cerca de ahí un cuerpo, el viento, un puente, a 2 cuadras, una cabeza hirsuta, ojos abiertos, entre otras noticias, 30 ejecutados el fin de semana, tiro de gracia, algunos con marcas de tortura, el rescate fallido de un secuestro, un dedo, un anillo, un acto de periódico. Entre otras noticias, terminaron e iniciaron las campañas, hay buena voluntad en Washington, la reforma migratoria este bimestre, se abate en un punto la pobreza, el bienestar, la dicha. A lo lejos el escape de un camión y después el silencio,
abre en la bolsa negra el hedor, el moho en la carne, una recién nacida. Para terminar con este recorrido amargo, no quiero olvidar algunos grandes poetas surgidos en la década del 80, de los que ya hablé, desde la otra sentimentalidad a la poesía de la experiencia, que han sabido, ¿no?, continuar y templar su voz con los conflictos más delicados de la actualidad. Y no puedo evitar, dadas las circunstancias conflictivas, evocar este emotivo texto de Benjamín Prado a propósito de la crisis catalana, titulado Hablemos. Hablemos sin cuchillos en las manos, hablemos sin quemarnos las banderas, con razones, sin sangre en las aceras, con libertad, sin ira, como hermanos. Hablemos de palabras, no de idiomas. Digamos, te respeto, no te vayas, sin ver puntos finales donde hay comas, sin ver desiertos donde solo hay playas. La justicia consiste en ser iguales, la igualdad en poder ser diferentes, la esperanza en querer mover montañas, que aprendan a pensar en nuestra gente, abrir ventanas sin romper cristales. Hay sitio para todos en España. Bueno, en síntesis, a través de todas estas vías, la poesía del tercer milenio plantea entonces el compromiso reivindicando esa subjetividad vinculada de la que hablaba y esa otredad asumida, ¿no? Se funda y funde una identidad mixta que reclama un nuevo lector y una novedosa forma de recepción ideológica. ¿Qué es estar comprometido para un poeta? Quizás ante la incertidumbre y la falta de valores, estar comprometido es asumir la perplejidad y las contradicciones, defender la tolerancia y los vínculos, combatir el fundamentalismo del dogma y los falsos profetas, comprometerse desde el lugar de lo menor. Para usar una metáfora inmejorable de Lorenzo Plana, dice: un topo perfora sus túneles bajo la superficie. Mediante el compromiso con la propia poesía buscamos la rendija misteriosa que pueda insuflarnos esperanza. Si ha de llegar la salvación, será desde lo pequeño. Estas poéticas de lo menor, de las que hablo en algunos artículos y trabajos, pueden redirigir nuestro pensamiento al suceder mínimo en esta galaxia global, asumiendo su interculturalidad, desmitificando axiomas que el arte del siglo XX sacralizó, desde la épica de lo cotidiano, las historias desde abajo, un espacio literario panhispánico provisto de múltiples orillas que cree condiciones de reconocimiento, cuestione nuestras antiguas identidades inmovilistas, en fin, como propone Julio Ortega, celebre las diferencias por encima de la autopromoción de las propias idiosincrasias. A favor del sentido, titula Reflexiones, y Yalí Calderón lo señala con buen tino, una poesía que no solo comunique, sino que desentrañe, intuya, se cuestione, se pierda para luego encontrarse. La utopía de este principio de siglo, para ponerlo en términos de Ernst Bloch, no es el regreso a una poesía clara, sino la búsqueda del sentido, si se quiere, de otro sentido. Y termino con algo que una vez, hace mucho, me dijo García Montero: en la meditación de la poesía lo que se busca es la creación de sentido. Por eso evoco uno de sus últimos poemas, titulado País abandonado, incluido en la plaquette A pie de calle, donde se conjuga un repertorio de tópicos que funda esta familia textual en torno al compromiso, la mirada del poeta ciudadano, la reflexión sobre la historia, la memoria activa del pasado, el presente político desolador, la virtud del trabajo como sustento del concepto de patria frente a la anomia de un país sin vínculos. Es un país poseído en tiempo pasado y inmejorable para terminar en este lugar, Granada, porque lo comienza con un epígrafe de Lorca que dice: yo tenía un hijo que se llamaba Juan. Y dice Luis: yo tenía un país que se llamaba España. Lo vi correr, saltar por la ventana del año 2012. Yo tenía un país
Cuando sonaban los despertadores, la luz seguía el curso de las fábricas y las calles buscaban el nombre de un colegio. Ahora no sé qué tengo. Tal vez es una iglesia abandonada, un barco a la deriva, la telaraña del hogar vacío. Yo tenía un país. Cuando sonaban los despertadores, se ponían de pie los puestos de trabajo. En el cristal de las consultas médicas, el futuro entregaba su memoria y el pasado pedía una cita imposible. Ahora no sé qué tengo. Tal vez es un periódico sin gente. Tal vez el viento triste que pone un vertedero en la mano del niño. Aquí no queda nadie. No están dejando nada. Yo tenía un país que se llamaba España. No están dejando nada. 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 Gracias. Damos las gracias a Laura Escarano por esta magnífica ponencia y, como es de rigor, abrimos turno de preguntas. Yo quisiera agradecer a Laura su lectura de la última poesía, de la poesía desde la poesía de la experiencia hasta lo que humildemente hacemos nosotros, ¿no? Que hemos intentado establecer esa comunicación transatlántica de la que hablaba. Uno anda siempre buscando el sentido de lo que hace y de lo que hacen las personas que admiran, y la lectura que hace Laura de la poesía actual para mí es la más acertada y nos ayuda a construir un sentido a lo que vamos caminando o vamos navegando en ese río que fluye desde la tradición que es la poesía. Así que muchas gracias, Laura, por tus palabras y por siempre acertado análisis y lectura. Muchísimas gracias. Gracias. Habría que contradecir a Luis. No es que no queda nada, queda mucho, queda mucho, queda mucho. Y esto fue una demostración, este festival. Bueno, no quiero extenderme mucho porque todavía tenemos que justamente escuchar a uno de los artífices de Poetas ante la incertidumbre, que viene del otro lado del mar, a Federico, ¿no? ¿Te parece? Muy bien, pues entonces damos por concluida la sesión. Muchas gracias por venir.